Únicamente ruego que me confirmen que se escuche y se ve claro, por favor. Sí, se escucha. Excelente. Bien, gracias compañeros. Vamos a iniciar. Únicamente les solicito tener apagado su micrófono para que todos podamos escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede abrir su micrófono y formularla con toda la confianza o bien al finalizar la clase. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. En nuestra clase anterior habíamos iniciado a exponer el tema de las etapas o fases del procedimiento administrativo. Dijimos como primera que puede tener un inicio de oficio o puede tener un inicio a petición del interesado, según quien lo inste. También, en este caso, como otro elemento hablamos del decreto de trámite, las notificaciones, la intervención de tercero y las diligencias. Acá fue donde nos quedamos, en este punto número 6, que son las diligencias. Y las diligencias como una etapa o fase del procedimiento administrativo, es decir, aquel que ventila el administrado frente a la administración pública, es muy importante porque dijimos, compañeros, que las diligencias en un procedimiento administrativo equivalen o significan casi lo mismo que la prueba en un proceso judicial, es decir, en el que se ventila ante un juzgado o un tribunal de justicia. En este caso, recordemos que el procedimiento administrativo se va a sustanciar ante la administración pública, entendiéndose la misma como cualquier dependencia pública, por ejemplo, ministerios, secretarías, direcciones, etcétera. Entonces, las diligencias se puede decir que son parecidas o equivalen a los medios de prueba que se van a diligenciar durante el desarrollo de un proceso judicial. Poníamos el ejemplo que en el proceso civil, ¿cuáles son los medios de prueba que nos permite la ley, compañeros? En este caso va a ser la declaración de parte, los testigos, el dictamen de expertos, entre otros. En un proceso penal, el Código Procesal Penal, ahí están los medios de prueba o los órganos de prueba. Se habla de peritos, testigos, documentos, prueba científica, etcétera. Y entonces en un proceso judicial, al final el juez va a resolver o va a dictar sentencia con base a la prueba que le hayan proporcionado los sujetos procesales. Si es un proceso civil, el que le hayan presentado demandante y demandado. Por ejemplo, si es en un proceso penal, tomando como base la prueba que le ha presentado el Ministerio Público y la defensa técnica, y posiblemente los querellantes adhesivos, si es que los hay. Entonces el juez va a resolver con base a lo que le dicen las pruebas. El juez jamás va a poder resolver con base a lo que diga la opinión pública, a lo que diga la ciudadanía y menos a lo que digan los medios de comunicación. Porque en todo caso, que no existan los tribunales de justicia y que sea la ciudadanía, que sean las redes sociales o que sean los medios de comunicación los que resuelvan. Ya no haría falta ni siquiera que existan abogados. Ya no, ¿para qué estudiamos derecho? Sino que tendría que ser los ciudadanos, los periodistas, los que resolvieran de conformidad a derecho. Esto obviamente es ilógico. Tienen que haber abogados especializados, tienen que haber jueces. Entonces, en el procedimiento administrativo es algo similar. Lo que sucede, que las diligencias van a ser todos aquellos medios de convicción o medios de convencimiento que va a tener en este caso, medios de comprobación que va a tener la administración pública para dictar una resolución administrativa. Por ello, compañeros, lo importante de las diligencias, porque van a ser la materia prima, va a ser el material que va a tener la administración pública para poder dictar una resolución administrativa de conformidad con la ley y jamás una resolución administrativa ilegal o por medio de la cual se le violen derechos fundamentales a los particulares, es decir, a los administrados. Entonces, esta es la importancia, compañeros, que tienen las diligencias como una fase de nuestro procedimiento administrativo. Y fue en lo que nos quedamos en la clase anterior. Entonces, veamos qué son las diligencias o cuáles son. Estamos hablando, compañeros, de las diligencias a practicarse dentro de un procedimiento administrativo. No hablamos de prueba, porque la prueba se va a producir
en un proceso judicial, civil, penal, laboral, de familia, de niñez amenazada o violada en sus derechos humanos, de adolescentes en conflicto con la ley penal, etc. Esos son medios u órganos de prueba ante un juzgado o un tribunal integrante del organismo judicial. Acá hablamos de diligencias, porque nuestra institución objeto de estudio, como lo es el procedimiento administrativo, se va a ventilar, se va a sustanciar, se va a tramitar, o coloquen ustedes la palabra que consideren correcta, ante la administración pública. Es decir, se puede diligenciar ante, por ejemplo, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ante la Superintendencia de Administración Tributaria, ante el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil, ante el Ministerio de Energía y Minas, ante la Dirección Departamental de Educación, etcétera. Y este procedimiento administrativo, recordemos que finaliza con una resolución administrativa y que esta resolución puede ser de una gama muy extensa de asuntos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Por ejemplo, los más complejos, nuestro ejemplo clásico, autorización para construir una hidroeléctrica, autorización para construir un edificio de 20 niveles, autorización para construir un aeropuerto privado, entre otras. Y lo más sencillo, por ejemplo, una licencia de construcción para construir una casa de 2 habitaciones, por ejemplo, o licencia de construcción para levantar un muro para impedir que los ladrones ingresen a nuestra casa, o ir a solicitar pasaporte o licencia, etcétera. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, esto es un procedimiento administrativo que se ventila ante la administración pública. Entonces, la primer diligencia, el primer medio de comprobación, el primer medio de convicción que se le va a aportar a la administración pública para que indique si va a conceder nuestra petición, si va a acoger nuestra petición o declarar que da lugar nuestro requerimiento, en este caso van a ser las inspecciones. Y acá nos vamos a detener. ¿Qué es una inspección? Fíjense, compañeros, que si lo vemos en un diccionario, inspeccionar algo es revisarlo, observarlo, ver cada una de sus características. Por ejemplo, si una municipalidad va a inspeccionar un terreno baldío, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero lo va a ir a medir. Lo va a medir en metros, en pies, en varas cuadradas, etcétera. Después que lo va a medir, en esta inspección van a decir en el terreno que hay. ¿Será que hay una casa construida? ¿Esa casa será de bloc, será de lepa, será de lámina, será de adobe? ¿O bien hay monte, hay grama? ¿O a lo mejor es un terreno que tiene un jardín perfectamente sembrado, perfectamente cuidado? ¿O bien si es un terreno baldío, si es un basurero clandestino, si es un lugar, por ejemplo, donde hay grafitis de mareros, de pandillas, de organizaciones criminales? O bien por medio de esa inspección se va a poder ver si en ese terreno, por ejemplo, ahí producen droga, desmantelan carros robados, secuestran gente, o bien a lo mejor si este terreno tiene rótulos de no se vende, no se alquila, etcétera. Eso es una inspección, ir a observar y en un acta consignar o escribir todo lo que sea referente a un terreno o a una casa. Eso es una inspección. Se puede inspeccionar un terreno, un edificio, una universidad, se puede inspeccionar un río, un lago, se puede inspeccionar un vehículo, se puede inspeccionar un tractor, una bulldozer, un molino de masa de nixtamal, se puede, por ejemplo, inspeccionar el menaje de casa de una persona. Es decir, hay una cantidad extrema de objetos o de instrumentos que se pueden inspeccionar, pero para el caso de nuestro derecho procesal administrativo, esa inspección por lo regular va a ser sobre terrenos, va a ser sobre casas, sobre predios, o bien sobre, por ejemplo, sobre un río, sobre un pozo de agua potable, sobre un sistema de drenajes. Eso es inspeccionar. Esta inspección, lo importante, compañeros, es que la va a practicar un individuo o una comisión que pertenezca a la administración pública. El clásico ejemplo es cuando una municipalidad envía a una casa o a una comunidad a un síndico, a un concejal y al secretario municipal a inspeccionar, por ejemplo, un muro. Si ese muro se va a caer, si tiene columnas, si es de bloc, de qué altura es, etcétera. Ese es el clásico ejemplo de una inspección, ir a observar.
y esa observación se va a plasmar en un acta. En esa acta se va a consignar cada uno de los puntos bien detallados y al final la va a firmar la comisión o la persona, en este caso administrador, porque va a ser parte de la administración pública que va a practicar esa inspección. Algunos compañeros esta inspección la confunden con lo que es el reconocimiento judicial, pero fíjense compañeros que esta inspección no es un reconocimiento judicial, porque recordemos, el reconocimiento judicial que no va a practicar un juez de paz, un juez de primera instancia o un magistrado de sala de apelaciones. En este caso, recordemos, acá no estamos en un órgano jurisdiccional, estamos en la administración pública. Entonces, ¿quién va a ir a practicar esa inspección? Un ingeniero, el concejal de una municipalidad, el encargado del departamento jurídico de un ministerio, etcétera. Reitero, no va a ser un juez. Entonces, esto, compañeros, es una inspección, que es ir a ver, ir a observar, levantar un acta donde detalladamente se diga qué es lo que la persona o la comisión pudo percibir con sus sentidos. Obviamente con todas las formalidades de fecha, hora, qué personas intervienen, qué fue lo que observaron y al final todos deben de firmar y sellar esa acta. Entonces, la primera diligencia, compañeros, que se puede practicar dentro de un procedimiento administrativo es una inspección. Así de simple, sin apellido. Inspección judicial, inspección administrativa, no, únicamente inspección. Ese es el nombre que la doctrina jurídico-penal ha establecido. Si ustedes leen los libros nacionales, por ejemplo, del doctor Hugo Calderón, o los de autores extranjeros, por ejemplo, el de Agustín Gordillo, así dicen inspección, como una diligencia del procedimiento administrativo. La segunda diligencia que se puede practicar, compañeros, es la de informes. ¿Qué significa esta diligencia de informes? ¿Qué es un informe? Bueno, un informe, por así decirlo, va a ser un estudio, va a ser un escrito, va a ser un parte circunstanciado que en este caso va, por lo regular, lo va a dictar una persona que tiene cierto conocimiento de una materia, sin ser experto. Por ejemplo, un informe podría ser preguntarle al COCODE de una municipalidad si a ellos, por ejemplo, les consta que en un terreno las personas lo están utilizando para un basurero clandestino. Nótese que la gente del COCODE no son profesionales, la ley no pone un requisito que sean versados en la materia, que sean científicos, no, sino que únicamente este informe lo puede practicar una persona que le conste algo o tenga conocimiento. Otro informe, por ejemplo, compañeros, podría ser que al departamento de cámaras de Metra, un juzgado de asuntos municipales previo a considerar una multa, le pide un informe para que ellos indiquen si es cierto que en tal fecha, en determinado lugar, un vehículo iba circulando a 140 kilómetros por hora. Entonces acá se le va a indicar en qué calle, qué avenida, qué dirección, qué día, y si hay una cámara municipal ahí de Metra, van a remitir el informe y van a decir, bueno, sí, efectivamente el vehículo con placas tales, el 22 de mayo a las 8:30 pasó a 140 kilómetros por hora, cuando ahí la velocidad máxima es 70 kilómetros por hora y por lo tanto se presume que ha violado la ley de tránsito, el reglamento de tránsito y demás disposiciones municipales en cuanto a tránsito. Ese va a ser un informe entonces, va a ser un análisis detallado, circunstanciado, que va a dar parte, que va a dar cuenta de algún hecho o de alguna realidad material. Continuamos con las diligencias que pueden practicarse. Seguidamente, compañeros, tenemos las declaraciones. ¿Qué es una declaración? Esta se parece mucho, ¿verdad, compañeros?, a la que se practica en un juzgado penal o civil. Una declaración es cuando una persona declara, cuando una persona da testimonio de lo que le consta, de lo que pudo percibir con sus sentidos, de lo que pudo percibir con el sentido de la vista, o a lo mejor que le consta referencialmente. Es decir, que otra persona se lo contó o que tuvo conocimiento por medio de otra persona, aunque él presencialmente no lo haya visto. En la declaración, básicamente, una persona acude ante la administración pública, va a dar un relato, le pueden formular preguntas y al final esta persona va a firmar esa declaración. Ahí va a ir su nombre, su firma y su número de DPI. Y obviamente acá el ciudadano o el particular
tiene la obligación de decir la verdad, no de ir a mentir. Entonces, eso es una declaración. Las declaraciones son diligencias muy importantes, compañeros, sobre todo en aquellos procedimientos administrativos donde interviene, por ejemplo, una municipalidad, que puede ser cualquier municipalidad de los 340 municipios que tiene actualmente nuestro país. Entonces, ahí por lo regular se va a citar. Nótese que una persona que va a declarar llega por medio de una citación. Entonces, esta persona que está formalmente citada va a llegar y ahí le van a poder exponer el problema. Ella va a poder declarar libremente o bien se le van a poder hacer preguntas para que ella amplíe lo que conoce o lo que supuestamente le consta. Entonces, compañeros, por medio de esta declaración, reitero, va a quedar en un acta escrita, firmada y sellada, todo lo que esta persona que fue citada, el declarante, le consta presencialmente o referencialmente. Algunos ejemplos: si es un problema entre vecinos, le van a preguntar, mire, ¿a usted le consta que su vecino tiene instalada ahí en su casa una discoteca clandestina que no deja dormir y que apagan la música hasta las 3 de la mañana? Él va a exponer sí o no. O podría ser que le pregunte a un vecino, mire vecino, ¿a usted le consta que en esa casa está emanando humo tóxico porque hay una maquila? Él va a responder sí o no. Estos son de los ejemplos más sencillos de lo que es una declaración, que en este caso se parece mucho a lo que es la declaración de un testigo. Vamos a continuar. El siguiente medio, compañeros, va a ser, en cuanto a diligencias ante la administración pública, van a ser los expertajes. Fíjense que los expertajes adquieren especial importancia. ¿Por qué, compañeros? Porque el expertaje, valga la redundancia, lo va a practicar un experto, es decir, una persona que es versada en la materia. Un experto es un técnico, es un, por así decirlo, es un científico. Por ejemplo, un experto puede ser un médico y cirujano, puede ser un ingeniero en el tema de aguas. Fíjense que algo muy importante en nuestro país es que aún no hay, por así decirlo, en concreto, una carrera de ingeniería de aguas, ¿verdad? Y nótese que el agua, lamentablemente, compañeros, está escaseando, inclusive acá en la capital. Sin embargo, hasta ahora hay una maestría. ¿Y cómo se le denomina? Se le denomina algo así como sobre saneamiento de aguas, ¿verdad? Pero, reitero, es un tema muy reciente. Entonces, compañeros, un experto, por ejemplo, puede ser un ingeniero en aguas. A él se le va a preguntar, por ejemplo, que emita un expertaje en cuanto a si con la construcción de una hidroeléctrica un río se contamina o no se contamina. También un ingeniero en aguas va a poder explicar si con la construcción, por ejemplo, de un drenaje pluvial o un drenaje de aguas negras se va a contaminar o no el subsuelo y por lo tanto las fuentes de agua. Ese sería un ejemplo de un expertaje. Otro expertaje, compañeros, podría ser las personas que ven el tema de los decibeles, que es el parámetro con el cual se mide el sonido. Entonces una persona va a indicar, miren, en esa discoteca los decibeles están muy altos y ya no dejan dormir a los vecinos o a la persona que duerme en un hotel y ya no puede dormir. Eso sería un expertaje. Otro ejemplo de expertaje, compañeros, podría ser en este caso, ahora que está de moda el tema de los parqueos, que los parqueos son subterráneos o hay parqueos que son torres de estacionamientos, que haya un estudio de impacto vial. Y el estudio de impacto vial previo a que una municipalidad, por medio de su departamento de construcción, conceda autorización para construir el parqueo, entonces, ¿qué se indique? En este caso, si al construir el parqueo, todo ese impacto vial va a hacer que las arterias queden colapsadas y que sea imposible que los vehículos circulen libremente y por lo tanto peligra el derecho a la locomoción que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Estos, compañeros, son algunos ejemplos de lo que es un expertaje. El expertaje, fíjense, compañeros, buenas noches. Disculpe, ¿puedo preguntar o al final? Puede preguntar, compañera, por favor. Mire, con respecto al expertaje, estos expertajes, por ejemplo, el de decibeles,
¿Existirá ya algún profesional especializado en esa materia? Sí, fíjese que sí hay. En la práctica lo que hemos visto es que hay algunos ingenieros expertos en sonido. Fíjese que estos ingenieros expertos en sonido básicamente los hemos visto que laboran en tres áreas. Una podría ser en en empresas que graban música, que graban discos, o bien que tienen que ver, por ejemplo, con espectáculos, conciertos, discotecas, o en música, por ejemplo, las que hay en las iglesias grandes. Hay algunos expertos en sonido. Entonces, estos ingenieros expertos en sonido son los que pueden calcular de una manera técnica y científica los decibeles o el nivel de volumen que puede generar cualquier actividad humana, llámese concierto, fiesta, servicio religioso, partido de fútbol, etcétera. No únicamente, compañera, a nivel de ingeniería, también hay algunos técnicos, ¿verdad?, que se han especializado en esto del sonido, y esta persona que ve el sonido es la que puede estudiar los decibeles, porque recordemos que los decibeles es la manera en la cual se calcula el sonido. Por ejemplo, el agua, usted la puede medir por galones. El peso usted lo va a medir por libras, por quintales. Pues bien, el sonido se va a calcular por decibeles, y sí, en la experiencia hemos visto que hay algunos técnicos o ingenieros que se dedican en este caso al estudio de los decibeles. No sé si quedó clara la respuesta, compañera. Sí, excelente, licenciado, me aclaró bastante ese tema, porque sí tenía yo dudas si habían, ¿verdad?, personas. Y licenciado, disculpe, otra pregunta. En el caso de los municipios, como estamos hablando de las municipalidades, me imagino que ellos tienen un plan de trabajo y todo, porque habría que ver que a veces autorizan al mismo tiempo residenciales, industrias, pero como que está un poco desordenado y revuelto la cosa, ¿verdad? No hay un plan bastante, no hay un plan como para ordenar el municipio de alguna manera. Sí, es que efectivamente estos son los problemas de planificación que hay. Y fíjese, compañera, que por eso es lo importante de los expertajes, porque cada vez que se va a autorizar que se construya un condominio, un edificio, un parqueo, cada vez que se va a autorizar que se construya una hidroeléctrica, una gasolinera, etcétera, estos expertajes tendrían que ser una diligencia obligatoria para que no se afecte el bien común y los derechos fundamentales de los vecinos. Reitero, esto redunda entonces también en la importancia de los expertajes. Y continuando con el tema de las diligencias, tenemos otro medio, compañeros, como lo es el medio de documentos. Este posiblemente sea el más sencillo, pero también es el que en la práctica nos da más problemas. Por documento, nosotros por lo regular en derecho administrativo vamos a entender, compañeros, un documento escrito. Por ejemplo, una escritura pública, un acta, una carta, un oficio, etcétera. Esto va a ser un documento. Entonces, son muy importantes porque se le pueden presentar a la administración pública para que resuelva al final de conformidad con la ley. En el área inmobiliaria, cuando es algún tema ante juzgado de asuntos municipales, departamento de construcción, acá lo que hay realmente es una sincronización entre lo que es el notariado y lo que es el derecho administrativo, porque fíjense, colegas, que en la práctica hemos visto muchos temas de escrituras públicas donde los notarios lamentablemente no dejan a sus clientes en la indefensión. Hay problemas en las escrituras, ese negocio jurídico, ese contrato después no se puede ejecutar en un juzgado, y prácticamente la persona hasta puede perder sus bienes, puede perder sus derechos. Entonces, en el procedimiento administrativo muchas veces esa diligencia de documentos consiste en que el interviniente, ya sea el denunciante o el administrado, el particular, presenten, por ejemplo, escrituras públicas de contrato de compraventa de una casa, contrato de constitución de propiedad horizontal cuando es un edificio, contrato de servidumbre. Los condominios, compañeros, que están en nuestra ciudad, la mayor parte son puras servidumbres, todo es servidumbre, las calles, el tema de las áreas verdes, los salones para hacer actividades sociales, las canchas deportivas, todo va a pura servidumbre. Entonces ahí se conjuga derecho civil, derecho notarial, y puede llegar aquí hasta un procedimiento administrativo. Por eso la importancia que el notario sea muy cuidadoso, sea muy ético
y de esa manera dejar a su cliente, por decirlo en palabras sencillas, compañeros, bien protegido, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a faccionar un mandato, por favor que ese mandato esté intachable, sin errores de ortografía, de acuerdo con las leyes notariales, el código de notariado, etcétera, porque si no, este mandato ni siquiera se va a poder utilizar. No digamos una escritura de compraventa de un bien inmueble o una escritura de constitución de una asociación de vecinos, entre otros, porque a lo mejor lo vamos a presentar como diligencia en un procedimiento administrativo y no va a ser tomado en cuenta por no encontrarse de conformidad con la ley. Hay más documentos. Por ejemplo, en la actualidad, un álbum fotográfico, ese es un documento. Yo le puedo llevar a la municipalidad un álbum donde yo acredito que en un terreno lo están llenando de basura, que prácticamente ya es un basurero clandestino. ¿Cómo? Con fotografías a color, se puede hacer ahora con fotografías satelitales, con GPS, con geodesia, con Google. Esa fotografía es un documento. También, por ejemplo, aunque realmente tiene otros nombres, pero un estudio de planimetría, un croquis, un plano, también es un documento porque va en un papel, va en un papel impreso. Entonces, también esos planos, fotografías, actas notariales. Fíjense que como nuestra materia es desprovista de mayor formalidades, es cierto, se pueden presentar escrituras públicas, pero en muchos casos se va a presentar lo que son actas notariales. Y muchas veces los colegas notarios, con el debido respeto, pero se dice mucho en la práctica, como el notario tiene fe pública, él puede consignar lo que él quiera dentro de un acta. Eso no es así. En primer lugar, el acta notarial tiene ciertos requisitos para que sea válida. Aunque lleve la firma y sello de un notario, pero si el acta notarial no está bien redactada, va a carecer a lo mejor de validez y no va a producir efectos legales. Entonces, inclusive las actas notariales, que son el pan nuestro de cada día, de cada notario, porque un notario trabaja requerimiento de un cliente. El cliente le va a decir, mire, levante un acta notarial que el vecino me trapó el drenaje. Faccione un acta notarial de que el vecino está levantando una pared y la pared no tiene columnas. Faccione, por favor, notario, un acta notarial de que aquí hay una empresa que está tirando humo tóxico, dañino para la salud. El notario lo puede hacer, pero el acta debe de reunir los requisitos que expresamente regula el Código de Notariado y demás leyes notariales, porque de lo contrario no va a ser tomada en cuenta por la administración pública. Esto es la importancia, entonces, reitero, de los documentos, que no únicamente van a ser escrituras, actas notariales, planos, fotografías, manuscritos, porque también puede hacer a mano. Sobre todo, fíjense que en las áreas rurales, compañeros, todavía hay lugares donde hay libros de actas municipales a mano. Yo tuve la oportunidad en un municipio donde laboré de ver, por ejemplo, un acta de un terreno comunal. Se le llama terreno comunal porque es propiedad de toda una comunidad donde van a sembrar todos y todos van a cosechar un área proporcional. Estaba a mano. Ese es un documento, aunque fuera a mano, pero era un documento. También documentos pueden ser, por ejemplo, compañeros, libros de contabilidad. Acá hay que detenerse porque recordemos que los libros de contabilidad, por lo regular, son los que vamos a tener que presentar ante la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Por ello es muy importante que estos libros también estén ordenados, faccionados, de conformidad con la ley. Acá los compañeros que son peritos contadores manejan este tema mejor que nosotros, pero esa es también una gran importancia que en este caso tienen los libros de contabilidad. ¿Esto por qué lo digo? Porque esta sería la diligencia, en este caso, de lo que son los documentos. Hasta lo que llevamos aquí, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en el tema de los documentos. Las declaraciones juradas podrían ser de utilidad en este tema. Por supuesto, y las declaraciones juradas, por lo regular, van a ir faccionadas en lo que es un acta notarial. También son muy importantes, que también tiene una serie de elementos que establece el Código Notariado con los cuales se debe de cumplir. Y tenemos enseguida, compañeros, lo que son otros medios científicos. Acá el derecho
procesal administrativo es muy amplio, porque en estos otros medios científicos van a caber cualquier cantidad de diligencias que la ciencia moderna nos permita utilizar. Ahora recordemos, está de moda el GPS, ¿verdad? Para medir una distancia de un lugar a otro, se puede con GPS, se puede medir las coordenadas en un lugar, aunque no tengamos la dirección con nomenclatura, pero se pueden ver las coordenadas como que fuera una brújula, y eso es preciso, no falla. Entonces, muy importantes medios científicos, en este caso como diligencias administrativas. Y esos medios científicos, ¿qué es lo que hemos visto en la práctica, compañeros? Por ejemplo, hemos visto los estudios de GPS, satelitales, cartografía satelital, que son aquellos mapas que se realizan por medio de satélites, se utilizan las coordenadas, el GPS, todo esto procesado por una computadora. Ese sería, en este caso, un medio científico. Todo lo que la ciencia moderna nos ha brindado en la ingeniería, en la arquitectura, la ingeniería eléctrica. Fíjense que hemos puesto mucho durante nuestro curso el ejemplo de la construcción de una hidroeléctrica. Carrera de ingeniería eléctrica, por ejemplo, ya hay. Entonces, estos ingenieros eléctricos, que valga la redundancia, dicen que son los que más número de cursos de matemáticas estudian durante su carrera. Ellos pueden elaborar un medio científico, y este medio científico incorporarlo a nuestro expediente administrativo como una diligencia. Y así hay más ejemplos, ¿verdad? Ahora que está de moda el tema del ADN, que está de moda el tema de la ciencia molecular, etcétera. Todo esto se puede utilizar en un procedimiento administrativo, porque tal y como dijimos, compañeros, el procedimiento administrativo va a ir desde lo más leve, que es una pequeña autorización, hasta lo más complejo, donde tiene que ver edificios, estadios, parqueos, hidroeléctricas, autorización de minas, níquel, oro, hasta uranio, dicen que hay en Guatemala ahora. Entonces, digamos, en todo esto debe existir o puede existir un medio científico. La siguiente diligencia, compañeros, esta tal vez es de las más importantes, y es las que en la realidad práctica a veces son muy deficientes: los dictámenes jurídicos. ¿Qué es un dictamen jurídico? Fíjense que definitivamente un dictamen sí lo va a tener que elaborar una persona versada en la materia. En este caso, un dictamen jurídico, ¿quién lo va a poder firmar? Un abogado y notario, con número de colegiado activo, con firma y sello registrado. No va a poder ser una persona empírica, una persona que cerró pensum. Uno va a tener que ser un abogado y notario. Y qué mejor que ese abogado y notario sea una persona experta o especializada en lo que es derecho procesal administrativo, porque recordemos que alguien que sabe derecho procesal administrativo va a conocer muy bien lo que es el procedimiento administrativo, sus fases, y entre esas fases lo que son las diligencias. Entonces, un dictamen jurídico, ahí el abogado experto debe de exponer su leal saber y entender, sus motivos, su criterio jurídico, pero no un criterio jurídico antojadizo, sino que bien sustentado, un criterio jurídico bien razonado. Él debe de indicar ahí, por ejemplo, en qué doctrina se basa, en qué autor, cómo adquirió ese conocimiento. Inclusive ahí puede acreditar su calidad, si tiene una maestría, un doctorado, cuántos años de experiencia tiene una institución, etcétera. Esto va a ser un dictamen jurídico donde por lo regular un abogado va a indicar si esa resolución o ese acto administrativo con el cual finaliza el procedimiento administrativo y que se va a dictar en virtud ya sea de la denuncia o de la petición de un administrado, o bien que ha iniciado de oficio por parte de la administración pública, si está de conformidad o no con la ley. Es decir, si es un acto ilegal o es un acto legal, o es un acto jurídico o es antijurídico. Por eso la importancia de un dictamen jurídico. A ustedes, por ejemplo, cuando ya se hayan graduado y algunos laboren en una institución pública, les van a preguntar, bueno, licenciado fulano de tal, por favor emita dictamen jurídico en el sentido que si en la Constitución, por ejemplo, en la Constitución de esta asociación de vecinos, se cumplen los requisitos que la ley señala, y usted va a tener que redactar el dictamen jurídico, o se le va a decir, señor licenciado, experto en asuntos jurídicos, emita dictamen si en el procedimiento para autorizar la operación de esta mina se ha cumplido con la legislación nacional y se han cumplido con lo que establecen los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos o no. Entonces, en este caso, esto va a ser un dictamen jurídico, donde se va a llegar a una conclusión jurídica, una conclusión de derecho. Acá el abogado se va a tener que basar en leyes, en la Constitución Nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y que por lo tanto son vigentes en nuestro país. Aparte de los dictámenes jurídicos, compañeros, tenemos lo que son los dictámenes técnicos. Estos dictámenes técnicos no necesariamente los... Sí, adelante. En ese caso, el dictamen jurídico prácticamente se convertiría en un dictamen también de experto, ¿verdad? Experto en leyes, en ciencias jurídicas. Sí, es cierto, porque recordemos que expertaje o experto viene de expertise, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la expertise de un abogado? La ciencia jurídica, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, etcétera. Entonces, en este caso sí se podría considerar, pero el nombre correcto, el nombre que nuestra ciencia le ha dado es dictamen jurídico, porque lo hace un jurista, un abogado. La siguiente diligencia, compañero, sería el dictamen. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo tenía una duda. Adelante. ¿Los dictámenes jurídicos llevan timbres? ¿Y de cuánto se coloca? Sí, lo que sucede es que recordemos, compañera, que esta ley del timbre, está el timbre notarial, el timbre forense. En este caso podría ser el timbre forense, ¿verdad? Que en algunas instituciones lo exijan, aunque ya en algún asunto se ha declarado como algo inconstitucional. Entonces la respuesta correcta es, ¿debe el dictamen jurídico llevar timbres forenses? Depende en qué institución esté y usted qué rol juegue. Porque si usted es la abogada del departamento jurídico de una dependencia, no le van a pedir el timbre forense porque usted labora ahí. Usted tiene una relación de dependencia. Entonces depende del caso en concreto, compañera. Gracias, licenciado, mi fin. A sus órdenes. Bien, entonces, el dictamen técnico, compañeros, como su nombre lo indica, lo va a elaborar cualquier otra persona con conocimientos especializados, con conocimientos técnicos. Acá no es como un dictamen jurídico que lo va a elaborar un abogado, sino que acá va a ser un técnico. Un técnico, compañeros, puede ser desde un mecánico, desde, por ejemplo, una persona que a nivel técnico ha estudiado informática, ha estudiado el tema de computación, hasta una persona que ya tiene conocimientos adquiridos a nivel universitario. Lo importante es que él conozca, que él maneje la técnica. Sabemos que cada ciencia tiene su técnica, ¿verdad? Entonces, en este caso, el dictamen técnico es algo más preciso. Un ejemplo que se me ocurre, si para autorizar una mina de oro, por ejemplo, se va a erosionar el suelo o se van a propagar gases venenosos, eso es un conocimiento técnico. Lo que hablábamos, compañeros, de los decibeles, que es todo aquel tema del sonido, del volumen, en este caso un técnico va a ser, por ejemplo, una persona que ha estudiado el tema de sonido, por ejemplo, en estudios de grabación, o sonido al aire libre, o sonido en iglesias, pero va a tener un conocimiento especializado. Esto es un dictamen técnico. Un ejemplo sería que le pregunten a un técnico, señor técnico, si se autoriza aquí el funcionamiento de una discoteca, ¿el nivel de decibeles va a perturbar la paz social? ¿Va a desvelar a los vecinos? ¿Le va a provocar malestar a los comercios? Ese sería un dictamen técnico. Acá lo importante, compañeros, es que en un dictamen técnico y en un dictamen jurídico, al final va a llevar lo que son conclusiones. Entonces, estas conclusiones son las que va a tomar en cuenta el administrador, es decir, la administración pública, para dictar una resolución administrativa que puede ser con lugar o sin lugar. Puede ser, se autoriza la licencia o no se autoriza la licencia. Entonces, de ahí la importancia de dictámenes jurídicos y dictámenes técnicos. Los primeros los elaboran abogados, los segundos, personas versadas en una técnica, en una materia del conocimiento humano. Lo importante siempre con conclusiones, van a arribar a una conclusión que va a servir de materia prima para que la administración pública pueda dictar una resolución. Preguntan por acá en el chat, un compañero, con mucho gusto le respondemos, indica cuál sería la diferencia entre un expertaje y un dictamen técnico. Esa es una muy buena pregunta que también en derecho procesal civil y en derecho penal también se puede ver. Lo que sucede es que por lo regular un expertaje va a ser
En la práctica va a ser algo donde se requiere tal vez menos conocimiento. Por ejemplo, podría ser un expertaje, bueno, diga usted si las placas de circulación de este carro, el color que tienen es el color que ha autorizado la Superintendencia de Administración Tributaria. Bueno, vamos a ver la placa, le vamos a tomar fotografía y, por ejemplo, el color va a ser amarillo y azul. Ese es un expertaje, ¿verdad? Algo que va a practicar un experto en una materia. Mientras que el dictamen técnico va a ser más especializado, va a ser más profundo, por lo regular va a ser personal con conocimientos superiores. Por ejemplo, va a ser la pregunta en el caso de autorizarse la licencia de operación de una mina que va a extraer níquel, ¿se va a contaminar el agua potable que hay en el subsuelo? ¿Sí o no? Esto sería un dictamen técnico. El expertaje también lo que sucede es que es descriptivo, da una descripción. Por ejemplo, el expertaje dice el carro es azul, el carro es 4x4, el carro es modelo 1999, el carro fue chocado, etcétera. Va a ser más descriptivo, mientras que el dictamen técnico va a ser más conclusivo, va a tener ciertas conclusiones. Por ejemplo, una conclusión de un dictamen podría ser que un carro le adulteraron el número de motor, por lo tanto existe posibilidad que ese carro haya sido hurtado o haya sido robado. Eso va a ser entre expertaje y dictamen técnico, son muy parecidos, eso sí lo reconocemos. También en el chat, otra pregunta concreta sobre nuestro curso es, a mí me causa duda, pero la diferencia entre inspección y el expertaje, perdone. Sí, lo que sucede es que la inspección básicamente tiene que ver con observación. Usted llega a un terreno y usted va a ir a observar si hay paredes, si hay monte, si hay una vivienda, etcétera. Eso es inspección, observar lo que percibamos con el sentido de la vista. Mientras que, en este caso, la otra palabra, el expertaje, por lo regular ahí se va a poder aplicar cierto nivel de técnica. Por ejemplo, que se indique cuál es el número de chasis de un vehículo. Bueno, ese no se puede encontrar a simple vista, hay que observar un libro donde están todos los números según marca, según compañía. A lo mejor ese número puede estar abajo del motor, hay que meternos con una luz especial a alumbrar, limpiar si no se mira, es decir, va a tener un poquito más de uso de una técnica, en este caso, que sería una técnica, la mecánica automotriz. Esa sería una diferencia. Entonces decimos dictámenes jurídicos y dictámenes técnicos. La siguiente diligencia, compañeros, va a ser dar la intervención a la Procuraduría General de la Nación. Fíjense ustedes que muchos procedimientos administrativos aquí es donde se atrasan, porque se le da participación a la Procuraduría General de la Nación, pero a veces tarda un poco que la Procuraduría evacúe esa audiencia y nos haga ver cuál es su opinión. Por ejemplo, se le podría preguntar a la Procuraduría, señores de Procuraduría General de la Nación, PGN, por medio de este procedimiento administrativo, ¿se están violando los derechos de los vecinos, por ejemplo, de la zona 2? PGN tiene que dar su criterio, su opinión jurídica, pero a veces eso no es de un día para otro, sino que puede tardar meses, puede tardar varias semanas. Entonces, esto, reitero, es darle participación a PGN, que emitan una opinión. Puede ser un dictamen también, PGN también dictamina, pero lo hace como representante de los intereses del Estado, porque recordemos que únicamente el Procurador General de la Nación es el representante del Estado y tiene inclusive una función de consultoría para el Estado. Entonces, PGN por lo regular va a dictaminar, va a informar, va a opinar, si con la autorización o no de esa licencia, si con la autorización o no de ese trámite se estaría lesionando los intereses del Estado de Guatemala, o bien si estaría en peligro el bien público. Esta sería la intervención que se le da a Procuraduría General de la Nación, lo cual puede ser una diligencia del procedimiento administrativo. Licenciado, disculpe, en este caso de la intervención de la PGN, solo lo puede solicitar en el momento del procedimiento, puede solicitar cualquier ciudadano, no necesariamente los de la MUNI, sino que o uno proponer que se pida esa opinión. Sí, lo que sucede, compañeras, es que
Por lo regular, como las leyes administrativas son varias, entonces la misma ley o reglamento va a decir si en ese procedimiento administrativo es obligatorio o no dar la intervención a la Procuraduría General de la Nación, aunque la administración pública sí lo puede hacer de oficio, preguntarle a PGN su opinión. Pero usted, como abogado experto en derecho administrativo, velando por los intereses de su cliente, de su patrocinado, con diligencia, con ética, con honorabilidad, usted le va a poder pedir a la administración pública, con base al artículo 28 de la Constitución, que es el derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos ante la administración pública, que le pida su opinión o pida dictamen de PGN. Y entonces ahí la administración pública, bueno, con base al requerimiento que me están haciendo, yo le pido su opinión o su dictamen a PGN. Entonces, por lo regular en esas dos vías es donde se le puede dar intervención a PGN como representante de los intereses del Estado. Por lo regular, PGN lo que va a indicar es si con ese acto podrían violarse o no, o tal vez no violarse, sino que en este caso podrían perjudicarse los intereses del Estado o podría vulnerarse el interés público. Esa sería la participación, compañera, que se le puede dar a PGN. Continúo. Y la última diligencia, compañeros, en este caso, ya más que una diligencia, una fase del procedimiento administrativo sería el análisis de la evidencia o información recabada, porque todas estas diligencias que son parte de nuestro procedimiento administrativo son evidencia, son medios de convicción, y la administración pública, recordemos, resuelve con base a diligencias, a dictámenes técnicos, jurídicos, documentos, intervención a PGN, etcétera. Y con base a esta evidencia o información va a resolver la administración pública. Es parecido a lo que sucede en el proceso judicial, que el juez civil, laboral o penal va a resolver con base a las pruebas. Nunca va a resolver un juez dentro de un Estado en derecho con base a rumores, a presión mediática, a presión política o a presión popular. Nunca lo va a hacer con base a ello, porque el juez únicamente está sujeto a la Constitución y demás leyes. Si alguien no está de acuerdo, puede presentar los recursos ante una sala de apelaciones, pero no se puede medidas de hecho, shows, chismes, etcétera. No, todo tiene que ser técnico jurídico en un proceso judicial. Igual va a ser en el procedimiento administrativo. La administración pública va a resolver únicamente con base a la evidencia o información recabada durante el procedimiento administrativo. Y esa evidencia o esa información, ¿de dónde van a ser? De las diligencias que se han practicado previamente, que son todas las que vimos el día de hoy: expertágenes, dictámenes técnicos, dictámenes jurídicos, etcétera. Entonces, lo que en un proceso judicial es la valoración de la prueba, en un procedimiento administrativo va a ser el análisis de la evidencia o la información recabada. Algunos autores también nos dicen que acá, al igual que en un proceso penal, se utiliza la sana crítica razonada, porque se utiliza el conocimiento, la experiencia, el sentido común, la lógica, y no dejan de tener razón. Pero esto va a ser, reitero, el análisis de la evidencia o la información recabada. Acá no se va a dictar una sentencia. Lo que se va a dictar va a ser una resolución administrativa, que, reitero, una resolución administrativa puede ser objeto de un recurso de impugnación administrativo. Lo que en el proceso judicial sería que si alguien no está de acuerdo con una resolución judicial, únicamente lo puede impugnar por medio de un recurso. Eso es lo que indica el Estado de Derecho, lo que indica la razón y lo que indica la civilización. En el procedimiento administrativo, una resolución administrativa únicamente se va a poder impugnar por medio de un recurso administrativo, revocatoria o reposición contenidos en la ley de lo contencioso administrativo, o bien otros recursos o medios de impugnación que las propias leyes administrativas regulen expresamente. Entonces, ¿qué se hace después de recolectar estas evidencias, de estas diligencias y de aportarlas al procedimiento administrativo? Bueno, hacer un análisis, y con base a ese análisis llegamos a nuestro segundo punto, que sería la resolución de fondo o resolución originaria.
Se le llama resolución originaria, compañeros, porque es la primera resolución, es la que da origen. Entonces, esta resolución es de fondo porque va a resolver el fondo del asunto, el objeto del procedimiento. No va a resolver la forma, sino que se va a ir al fondo, concretamente a los hechos, a la denuncia, a la queja, a la solicitud, al requerimiento que se le hizo a la administración pública. Entonces, la resolución de fondo o resolución originaria, con esto va a terminar el procedimiento administrativo. La resolución de fondo o resolución originaria o resolución administrativa únicamente la va a poder dictar la administración pública y únicamente se puede impugnar u objetar por medio de un recurso administrativo. Y si en ese recurso administrativo nos es desfavorable, ahí sí ya nos podemos ir al siguiente tema, que va a ser el proceso contencioso administrativo. Entonces, compañeros, esa es la importancia, que esta resolución de fondo o resolución originaria, su materia prima, su medio de convicción va a ser, en este caso en concreto, lo que son las diligencias, todo lo que se ha actuado, expertajes, documentos, actas notariales, fotografías, estudios de geodesia, elementos científicos, estudio de aguas, estudio de electricidad, todas las diligencias que se han practicado van a ser la materia prima o va a ser en base a lo cual va a resolver la administración pública. Y en este caso sería la resolución de fondo o resolución originaria, que se espera que la administración pública, sea un juzgado de asuntos municipales, una dirección, un ministerio de Estado o una secretaría, se fundamente o tenga como base las diligencias y que sea con base a las diligencias que pueda resolver, no con base a medidas de hecho, no con base a protestas, no con base a actos ilegales o a presiones indebidas o abusivas, no, sino que únicamente con base a las diligencias que se han incorporado durante el desarrollo de nuestro procedimiento administrativo. De allí que con esta resolución de fondo o resolución originaria se le ponga fin al procedimiento administrativo, el cual, como ya vimos, puede iniciar por medio de una solicitud, por medio de un escrito, por medio de un formulario o bien verbalmente, y que se van a tratar cuestiones desde las más sencillas, como por ejemplo que nos extiendan pasaporte, licencia de conducir o pago de una multa en un juzgado de asuntos municipales, hasta las más complejas, autorización de funcionamiento o licencia de una mina para extracción de oro, de cobre, etcétera, construcción de un aeropuerto, construcción de un edificio de 50 metros, de 20 niveles, o puede ser, por ejemplo, autorización de una hidroeléctrica, etcétera. Desde lo más simple hasta lo más complejo, la vía es el procedimiento administrativo, para lo cual se forma un expediente administrativo al cual se van a incorporar diligencias y con base a las cuales va a resolver la administración pública y va a dictar una resolución de fondo o resolución originaria, que es a lo que llamamos resolución administrativa. Solo un último punto, compañero, las notas. Ustedes tienen derecho a saber su nota. Ya está calificado todo, ya las notas ya las tenemos. El problema es que ha habido cierto problema para ingresarlas a la página oficial de la universidad. Reitero, ya todos los exámenes ordinarios y extemporáneos, el extemporáneo es el que acaba de ser, ya están completamente calificados. Lo que vamos a hacer es publicarlas en las próximas horas en la plataforma oficial de la universidad, ya que ustedes tienen derecho a saber sus notas. Por esta demora técnica yo presento mis disculpas, pero se van a publicar. Reitero, ya todo está evaluado correctamente, pero se van a subir las notas. Bien, ¿alguien que tuviera alguna última pregunta en concreto sobre los temas que vimos el día de hoy? Licenciada, buenas noches, yo tengo dos dudas. Adelante. Sí, mire, en cuanto a los procedimientos, bueno, el proceso que usted nos acaba de indicar de documentos, de expertajes, de exámenes técnicos, todos esos procesos también se llevan a cabo a un juicio de cuentas. No, es que fíjese, compañera, que en este caso, cuando, digamos, la resolución administrativa le es desfavorable, en este caso al administrado, por lo regular él va a interponer un recurso administrativo, revocatoria, reposición u otros, y va a terminar en un proceso contencioso administrativo. Por ello la importancia del proceso contencioso administrativo, porque ahí prácticamente va a ser el administrado contra la administración pública, y se va a tratar que por la vía judicial,
por medio de la vía jurisdiccional, en este caso, se le tutelen los derechos al administrado que le han sido violentados por la administración pública por medio del procedimiento administrativo. Realmente el juicio de cuentas es distinto, porque en este caso acá sería la administración pública en contra de un funcionario que no ha rendido cuentas. Por lo regular tiene que ver con el uso de recursos públicos, mientras que el contencioso administrativo, ahí sí va a ser el administrado, el particular, en este caso, demandando por la vía contencioso administrativa al Estado de Guatemala, para que se tutelen sus derechos que fueron violados en el procedimiento administrativo. Esa sería la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada, tengo otra duda. Fíjese que yo conozco de un lugar, supongamos es un residencial que se está empezando a realizar, ¿verdad? Construir, a hacer las inundaciones, y a 2 kilómetros de este lugar, pues hay una granja que se dedica, pues imagino, a hacer venta de pollos, ¿verdad? O sea, su venta masiva es de pollos, ¿verdad? Entonces, hay una manifestación de moscas como tal en esta área que se está empezando a construir. Pero mi pregunta es en cuanto al expertaje, ¿qué tipo de persona necesitaría? O sea, ¿puede ser algún técnico? ¿O qué especialista? Sí. ¿O tendría que ser el Ministerio de Salud el que realice un expertaje del área? Vea, si es por contaminación ambiental, puede ser un experto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que los tienen. También la municipalidad, algunas tienen departamentos, oficinas de medio ambiente, de ornato público, de salubridad pública, ellos lo pueden practicar. Y si ya lo que está en riesgo es la salud humana, podría ser el centro de salud, podría ser el puesto de salud o el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio de la Dirección Departamental de Salud. Ellos podrían, en este caso, rendir un expertaje. ¿Alguna última pregunta, compañeros, sobre los temas vistos en clase? Bien, yo creo que ya no hay. Entonces, compañeros, ahí finalizamos nuestra clase del día de hoy. Buenas noches. Adelante, compañero. Buenas noches, licenciado. Con una gran molestia. Esto va en torno no tanto en su clase, sino a través de la nota. Yo tuve la oportunidad de hacer el examen extraordinario. Sin embargo, yo tuve una dificultad técnica y tuve que hacer 2 veces el examen extraordinario. Yo quisiera ver si tomó en cuenta lo que le había escrito por Classroom o ver qué solución se puede encontrar en ese sentido. Fue tomado en cuenta lo que dijo por Classroom. Gracias, licenciado. Más que toda esa duda tenía. Gracias. Vale. Que pase feliz noche. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Entonces, compañeros, esa fue nuestra clase del día de hoy. Desde ya les deseo una feliz noche a todos y que el día de mañana sea lleno de triunfos y de éxitos. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Liz. Buenas noches.